chicos, hoy vamos a aprender una nueva temática, lo cual es potencia de números racionales con exponente entero. Para ver un poquito más de esto, vamos a ver la siguiente teoría. Es una fracción o decimal elevado a un exponente. Este último se distribuye como exponente del numerador y denominador para las fracciones. En este caso podemos observar aquí que nosotros tenemos un exponente que está determinado como n y tenemos una base, lo cual es a como numerador y b como denominador. Cuando vemos una potencia o una base o una fracción, nosotros encerrada en paréntesis quiere decir que el exponente que está fuera de él está afectando a cada uno de los términos, tanto al numerador como al denominador, como podemos observar aquí en el ejemplo. También los decimales pueden estar con exponente. Puede ser un exponente negativo o positivo en cualquiera de los casos. Pueden ser en número fraccionario o en número decimal. Recordemos que los números racionales se expresan en fracciones y en decimales. Estos decimales son exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Son en 3 tipos de decimales. Vamos a ver lo que son las leyes de los exponentes en racionales. Dice que las leyes de los exponentes se aplican para todos los números reales, por lo tanto, también son ciertas para los racionales. En este caso, también son utilizadas estas leyes para los números racionales. Vamos con la primera ley que dice: un número racional elevado a la 0 es igual a la unidad. ¿Qué quiere decir? Que todo número fraccionario o decimal que tenga un exponente 0 va a ser igual a 1. No tenemos nada más que hacer que resolver así. Por ejemplo, aquí yo tengo un quinto, ¿sí? Todo esto está elevado al exponente 0. ¿Qué quiere decir? Que el 1 está siendo afectado por el 0 y el 5 también está siendo afectado por el exponente 0. Pero esto me va a dar igual a 1 como numerador y a 1 como denominador. Que esto haciendo la división me da a 1 como respuesta. Por eso me dice que es igual a la unidad. Vamos a continuación a ver la siguiente ley. La segunda ley nos dice, un número racional elevado a la 1 es igual a sí mismo. Por lo tanto, podemos observar que tenemos un exponente de 1. Cuando nosotros tenemos el exponente de 1, como en este caso, siempre nos va a dar al mismo resultado que tenemos afectado el término. En este caso tenemos AB elevado a la 1 que me da igual a AB. Pero si yo tengo un medio, todo esto elevado a la 1 me va a dar igual a un medio, porque me dice que me da al mismo resultado, es igual a lo mismo. En la tercera ley, que es otra potencia con la misma base y cuyos exponentes pueden ser diferentes, es la suma de sus exponentes. Por ejemplo, aquí tenemos una multiplicación, lo cual determina por un punto o pueden estar pegados, ¿sí?, los dos paréntesis. Por lo tanto, aquí me refiero a una multiplicación. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencias con igual base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. En este caso, podemos observar aquí que está igual a AB y está sumando los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 2 quintos elevados al cuadrado por 2 quintos elevados al cubo, ¿qué está pasando aquí? Aquí estoy viendo, o pueden observar ustedes, que tengo igual los términos. El numerador y el numerador de la derecha con el de la izquierda son iguales. El denominador también son iguales, por lo tanto tienen las mismas bases. ¿Qué pasa aquí? Yo conservo, cuando es multiplicación de potencias que tienen las mismas bases, conservo su base, que es 2 quintos, y sumo los exponentes. Todo esto elevado a la 2 más 3, que son estos exponentes de aquí. ¿Sí? Estos son los que estoy sumando. Y esto me daría como resultado a la misma base de 2 quintos, todo esto elevado a la 2 más 3, 5. Todo esto elevado a la quinta. Y ahí realizo la operación.
multiplico 2 quintos, ¿sí? 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos por 2 quintos y por 2 quintos. Entonces tengo que multiplicar aquí en este caso las veces que me diga el exponente. ¿Cuántas veces me indica? 5 veces. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces repetido el número o el término o la base. En este caso voy multiplicando, ¿sí? Voy a multiplicar cada uno de estos términos. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2 me da igual a 32, ¿sí? Sobre, voy a multiplicar así mismo lo que es el número 5. En este caso voy a comenzar a multiplicar el número 5. 5 por 5 me da igual a 25. 5 por 5 me da a 125 y 125 por 5 me da a 625 y 625 por 5 me da igual a 3125, y ahí yo ya tendría lo que es el resultado. Ese sería el resultado de la operación y no tendría que desarrollar nada más, al menos que tenga que simplificar. En este caso no se puede simplificar, entonces quedaría el resultado ahí. En esta ley nos dice es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el producto de las bases. En este caso quiere decir que sus bases son distintas y se van a multiplicar, pero sus exponentes son iguales, lo cual se va a mantener. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2 quintos, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado por 3 medios y todo esto elevado al cuadrado. Recuerden que tenemos los mismos exponentes, ¿sí? Tenemos los mismos exponentes. En este caso el exponente es el 2, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Y sus bases son distintas, como podemos observar el 2 quintos y 3 medios. En este caso, cuando tenemos bases distintas, vamos a multiplicar. Nos quedaría de la siguiente forma: 2 por 3, pongo un puntito, ya saben que significa multiplicación, y 5 por 2, que esto tendría que encerrarlo dentro de un paréntesis y mantener el exponente, que es 2. 2 por 3 es igual a 6 y 2 por 5 es igual a 10, ¿sí? Entonces todo esto encierro y elevo al exponente 2. Cuando nosotros tenemos ya desarrollada la multiplicación y tenemos todavía el exponente, nosotros primero tenemos que ir a simplificar. En este caso vamos a simplificar el 6 décimos. Voy a simplificar. Si hay cómo simplificar, tengo que siempre reducir la fracción. No tengo que trabajar con números grandes, sino que tengo que siempre reducir. La mitad de 6 es 3, la mitad de 10 es 5. Por lo tanto, me va a quedar 3 quintos, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Esto me daría igual a 3 por 3 y a 5 por 5. Lo puedo hacer así directamente o lo puedo hacer por fracción separadas, no importa. 3 por 3 es igual a 9 y 5 por 5 me da igual a 25. Y ese sería el resultado cuando nosotros tenemos bases diferentes y exponente igual. Recuerden siempre, cuando nosotros trabajamos con multiplicación de potencias, si tiene distinta base, multiplicamos sus bases y mantenemos el exponente cuando son exponentes iguales, ¿sí? Vamos a desarrollar lo siguiente.
La siguiente ley nos dice, es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Aquí se refiere a potencias, ya no de multiplicación, sino a una división de potencias, porque cuando nosotros encontramos estos dos puntitos que observamos aquí, se refiere a división, ¿sí? Va a estar este o va a estar el símbolo de que tenemos la rayita y los dos puntitos, que también significa división. Entonces, cualquiera de esos símbolos se dice que es una división. Por lo tanto, si tenemos bases iguales, como en el caso también de la multiplicación, y diferente exponente, aquí realizamos lo mismo. Conservamos la base, pero con los exponentes ocurre lo contrario. No se suma, en la multiplicación se sumaba. Aquí en la división, cuando tenemos bases iguales, restamos los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo 2/3 elevados al cuadrado dividido para 2/3 elevados al cuadrado, esto sería igual. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es mantener la base porque son igual. Tengo 2/3 a la derecha, tengo 2/3 a la izquierda y 2/3 a la derecha. Por lo tanto, yo tengo que mantener la base, que sería 2/3, y todo esto elevarlo a la resta de los dos exponentes. En este caso siempre voy a ubicar el exponente de la izquierda y luego resto con el exponente de la derecha. En este caso sería 4 menos 2, que me daría como resultado a 2/3, ¿sí? Todo esto elevado, 4 menos 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque 4 menos 2 es igual a 2. Y ahí realizo, ¿sí? Realizo el cálculo, sería 2/3 por 2/3 es igual 2 por 2, 4, y 3 por 3, 9. Me quedaría 4/9. Y ese sería el resultado, chicos. También recordemos siempre ver que el exponente, si es entero positivo o es un entero negativo. En este caso hemos trabajado con enteros positivos, pero también hay enteros negativos, ¿sí? Exponentes negativos, en la cual se realiza una pequeña inversión, en la cual les voy a explicar más adelante. Aquí en esta ley nos dice que otra potencia con el mismo exponente y cuya base van a multiplicarse, o es el coeficiente de las bases. Por ejemplo, aquí podemos observar que tienen bases distintas, pero sus exponentes son iguales, ¿sí? Bases son estas de aquí, que estoy encerrando. Estas son sus bases de color verde, y los exponentes son los números pequeñitos. En este caso son letras, ¿sí? Estas letras pequeñitas, que es la n, ese es el exponente. Como tiene exponentes iguales, se conserva el exponente. Aquí podemos observar, y sus bases se multiplican, pero en forma de X cruzada, ¿sí? Numerador con denominador y denominador con numerador. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí abajo para que me entiendan un poquito mejor. Si yo tengo 2/3 elevados al cuadrado dividido para 3/5, todo esto también elevado al cuadrado, esto me daría un resultado de lo siguiente. Tengo que multiplicar, como puedo observar aquí, tengo bases distintas. Yo tengo que multiplicar en forma de X o cruzada, numerador con denominador y denominador con numerador. Por lo tanto, me va a quedar 2 por 5 y 3 por 3. Todo esto elevado al cuadrado, porque tenemos aquí el mismo exponente. Esto sería igual
A 2 por 5 me daría un resultado de 10, ¿sí? Y 3 por 3 me da un resultado de 9. Esto cierro entre paréntesis porque todavía no he hecho uso del exponente, ¿sí? Y aquí si quiero, si puedo simplificar, no. Aquí si puedo simplificar, lo realizo. Caso contrario, no. En este caso no puedo simplificar, por lo tanto me queda 10 novenos. Entonces prosigo a multiplicar las veces que me indique el exponente. 10 por 10 y 9 por 9. Dos veces me dice. Por tanto 10 por 10 es 100 y 9 por 9 81. Esto sería el resultado de este ejercicio. Entonces recordemos siempre que cuando nosotros hacemos la multiplicación de bases iguales, mantenemos su base y sumamos los exponentes. Cuando tenemos multiplicación de potencias con bases diferentes, multiplicamos sus bases y mantenemos el exponente. Pero cuando tenemos división de potencias con bases iguales, mantenemos la base y restamos sus exponentes. Y cuando tenemos división con bases diferentes, multiplicamos sus bases en forma cruzada, en forma de X, y mantenemos el exponente. Aquí tenemos la última ley, que es la potencia de una potencia. Es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener varios exponentes y vamos a hacer el uso de paréntesis, de corchetes y llaves. En este caso voy a poner un ejemplo: 2 tercios elevados al cuadrado. También esto va a estar elevado al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Mantener mi base, ¿sí? Mantener el 2 tercios y multiplicar los exponentes, en este caso el 2 y el 3. Por lo tanto, me quedaría 2 tercios, 2 por 3, 6, elevado a la sexta. Y multiplicaría 6 veces el 2 y 6 veces el 3, en la cual voy a hacerlo de forma mental. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32 y 32 por 2 sería 64. 64. En el 3 lo mismo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Y 81 por 3, 243. Y 243 por 3 me darían 729. Y ese sería el resultado, ¿sí? No tendría que hacer más. Entonces aquí, como podemos observar, ya hemos culminado con todas las leyes que tenemos aquí para nosotros poder utilizar al momento de trabajar con potencias de números racionales con exponente entero. Recuerde que los exponentes enteros son positivos y negativos. Ya ahorita les voy a hacer ejercicios con exponentes negativos y también con exponentes positivos para que ustedes se puedan ayudar y puedan entender un poquito más. Entonces vamos a continuación. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner unos ejercicios, ¿sí? Voy a poner un ejercicio. Si yo tengo 2 quintos elevado al exponente menos 2, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos toda potencia, sea decimal o sea fracción, elevado con un exponente negativo, nosotros tenemos que hacer la inversión. En este caso, tengo 2 quintos. Como tengo una fracción, voy a hacer la inversión, es mucho más fácil. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar lo que está como numerador, lo voy a poner como denominador. Y lo que está como denominador va a quedar como numerador. En este caso me quedaría 5 medios, ¿sí? Porque cambié su orden. Y el exponente sería positivo, nada más. Simplemente al momento de hacer ese cambio, ¿sí? El inverso, entonces quiere decir que ahí yo voy a obtener que el exponente sea positivo. Y entonces ahí yo sí puedo trabajar. Que sería 5
por 5 y 2 por 2, que esto sería igual a 5 por 5, 25, y 2 por 2 serían 4. Me quedarían 25 cuartos, lo cual que me quedaría 25 cuartos como resultado. Entonces aquí ya estoy con un exponente negativo. También si yo tengo, por ejemplo, decimales, 0,3 elevado a la menos 4, esto sería igual. Cuando nosotros tenemos exponentes negativos y tenemos un decimal, aquí lo que vamos a hacer es muy fácil. Nosotros convertimos ese decimal a fracción, o si no, lo hacemos de la siguiente forma. En vez de convertirlo a fracción, vamos a invertirlo. Vamos a determinar que el 0,3 es el numerador y un 1 está acá abajo, lo cual va a ser el numerador. Por lo tanto, me va a quedar 1 sobre 0,3, ¿sí?, elevado a la cuarta, ¿sí? Por lo tanto, aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 1 por 1, 1, y 1 por 1, 1, y por 1 sería 1. Y ahora tendría que multiplicar, yo aquí tengo que multiplicar el 0,3 4 veces, 0,3 por 0,3 por 0,3 y por 0,3. Esto me daría un valor de 0,0081. Me daría ese valor en el caso de que yo no quiera convertir esto a fracción. Pero si yo quiero convertir este decimal a fracción, que sería lo más dable, lo que tengo que aplicar es la ley o la fracción generatriz. Recordemos que si no hay ningún aquí, un arquito como en este caso que le estoy marcando, se determina que es un decimal exacto. Si no tiene ningún gorrito arriba, se determina que es un decimal exacto. Entonces me voy a acordar la regla de la generatriz para los números exactos. Me dice que yo debo colocar todos los números, ¿sí?, el 0,3 pero sin la coma. En ese caso me quedaría solo 3 sobre el 1, que no debe faltar por ser un número exacto, y tantos ceros como cifra decimal tiene. En este caso, ¿cuántas cifras decimales tiene? Tiene 1. Tiene una cifra decimal, que es el 3, por lo tanto pongo un 0. Esto me daría igual a 3 décimos. Esta sería la fracción. Y esto de aquí le elevaría a la menos 4. Y ahí hago la inversión. 10 tercios me quedaría elevado a la cuarta. Esto sería igual, ¿sí? Esto me va a dar igual a la multiplicación 10 por 10 por 10 y por 10. Multiplicaría 4 veces, que me darían 10.000, ¿sí? 10.000. Y multiplicando el 3 por 3 por 3 y por 3 me daría 81. Entonces ahí ya me quedaría la operación. Aquí vamos a realizar otro ejercicio para que ustedes entiendan. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios elevados al cuadrado por 6 novenos elevados al cubo. Aquí podemos observar que tienen distintos exponentes y distintas bases, pero tenemos que recordar que siempre tenemos que simplificar o reducir cada uno de los términos. En el caso de 2 tercios ya no puedo reducir, se quedaría tal como está. Pero en el caso del 6 novenos sí puedo simplificar o puedo reducir. En este caso sería la tercera de 6, 2 y la tercera de 9, 3. Por lo tanto me quedaría aquí numerador con numerador. Vemos que tanto el de la izquierda es numerador 2 y el de la derecha también es 2. El denominador es 3 y el
denominador de la derecha también es 3. Por lo tanto, conservo sus bases, ¿sí? Y sumo sus exponentes, porque los exponentes son distintos. En este caso me quedaría 2 más 3, que esto sería igual a 2 tercios, todo esto elevado a la suma de los dos términos, que es 2 más 3 es elevado a la quinta. Por lo tanto multiplicaría 5 veces, que esto me va a dar igual a 2 por 2 sería 4, 4 por 2 8, 8 por 2 16 y 16 por 2 32. 32 sobre 3 por 3 9, 9 por 3 27, 27 por 3 81 y 81 por 3 me da igual a 243. Y ese sería el resultado de esta operación. Entonces recordemos siempre que nosotros podemos trabajar de diferente forma siempre y cuando apliquemos las leyes de las potencias. Esta tareita es la que ustedes tienen que desarrollar, donde ustedes pueden ver más contenido, ¿sí? Más teoría en la página 134 y 135 del texto de la fase 2. También tienen que realizar la actividad de la página 136, los ejercicios 3 y 6, en la cual ya están aquí. El ejercicio 3 nos pide que halle el valor de cada expresión. En este caso tenemos que multiplicar cada uno de estos de acuerdo al exponente que nos pide. En el ejercicio número 6 dice: aplique las propiedades de la multiplicación y resuelva. Aquí debemos aplicar la ley o la propiedad de la multiplicación para nosotros desarrollar cada uno de estos dos ejercicios. Recuerde siempre primero simplificar cada uno de los términos antes de desarrollar el ejercicio. Bueno chicos, espero que hayan entendido, que les haya gustado, y cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme a mi WhatsApp personal. Nos vemos en una próxima clase. Hasta pronto chicos.